a Efesios capítulo 1. Vamos a leer del 1. Fíjense que son varios versículos. Ahí podríamos llegar quizás del 1 al 8. Ahí podríamos leer esa primera parte para poder empezar. Vamos a poder dar un estudio donde vamos a ir desarrollando los temas principales que Dios da a conocer a través del Espíritu Santo por medio de Pablo, para que podamos conocer. Cuando leemos un poco los contextos de Gálatas, de Corintios, de los de Filipenses, nos damos cuenta que casi son los mismos contextos que están viviendo. Y este libro básicamente no es un libro tan teológico, no va a hablar tanto de teología, aunque tiene al principio unas partes teológicas que nos van a servir, pero también nos va a hablar de ciertas acciones y cosas que el pueblo estaba haciendo. Vamos a buscar Efesios 1 al 8, dice la palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero pedir al Espíritu Santo que en esta hora ponga esas palabras adecuadas. Señor, que este estudio nos sirva para recapacitar, para aprender, para poder meditar a través de tu palabra, que podamos, Señor, a explicar con esa sabiduría de lo alto. Pedimos por tanto la guía completa del Espíritu Santo a mi persona, como aquellos que están acá congregándose y los que están a través del internet, para que podamos tener un discernimiento espiritual para fortalecer nuestra fe y nuestro conocimiento en ti, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amados hermanos, primero decirle que esta epístola es tomada en cuenta como dentro de las 4 epístolas carcelarias, 4 cartas que fueron enviadas desde Roma. ¿Quién estaba en Roma? Estaba Pablo. ¿Por qué estaba Pablo en Roma? ¿Alguien se recuerda por qué Pablo estaba en Roma? Andaba visitando el Vaticano, dice. No, hombre. Estaba preso. ¿Y por qué estaba preso? Porque lo habían acusado allá en Jerusalén. Él, siendo un ciudadano romano, apeló a César, ¿verdad? Él dijo: yo soy ciudadano romano, yo tengo el derecho de llegar ante César, una audiencia con él para exponerle mi caso. Porque sucede que Pablo estaba viciado su proceso, porque no era un proceso justo. Porque Pablo estaba siendo muy odiado tanto por los judíos como por los romanos. Por los judíos porque él había cambiado su fe y su convicción después de seguir a los cristianos. Ahora él ya no era un perseguidor de cristianos, ahora él fue confrontado. Y los romanos porque lo acusaban y muchos querían que Pablo fuese azotado y todo lo demás, y les generaba problemas ahí en Jerusalén. Entonces vino Pablo y dijo: señores, yo apelo a César, aquí no me van a resolver, me quiero ir a la mejor instancia. Y por el hecho de ser ciudadano romano, tenía un derecho a apelar a César. De modo tal que él viaja, lo llevan preso, lo meten un buen tiempo ahí en Roma preso, y ahí escribe 4 de sus 13 epístolas, a las cuales se les conoce como epístolas carcelarias. Una epístola, hermano, es una carta, una misiva, algo que se escribía y se llevaba. Dentro de esta está Efesios, las cartas que se consideran carcelarias: Efesios, Filipenses, Colosenses y la de Filemón. Si se acuerdan de Filemón, ¿quién llevó la carta a Filemón? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién le llevó la carta a Filemón? Se la llevó Onésimo, que había sido esclavo de Filemón, pero no voy a hablar ahora de esa epístola. Sin embargo, para conocimiento nuestro lo digo, ¿verdad? Son
la Efesios es una de las cartas que se conocen como carcelarias. ¿Por qué? Porque Pablo la escribió desde Roma, estando él preso. Entonces, Pablo tenía la oportunidad de poder escribir y él enviaba estas cartas. ¿Estamos por ahí? Esta carta más o menos se cree que se escribió en el 60 al 62 después de Cristo. Por ahí se cree que se ha escrito. Recuerden, no hay una fecha que uno diga cabal fue en el 60. Por eso es que los eruditos, los teólogos siempre ponen un margen de error y ellos dicen, se escribió a lo mejor, claro, para sacar esa fecha no es que la sacan así como quien dice al tantiómetro. Son eruditos, ellos ven sucesos, ven cosas y ellos dicen probablemente esta carta por esto y esto y esto, que yo no se lo voy a explicar, no voy a llegar hasta ese detalle, pero se cree que se escribió en el del 60 al 62 después de Cristo. Ahora, ¿quién la escribió? La escribió Pablo. ¿Dónde lo dice? Efesios 1. Pablo dice, ¿qué dice? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos, es decir, a los apartados y fieles en Cristo Jesús que están ¿a dónde? En Éfeso. Ojo con esto. También allá en el 3:1 de Efesios dice lo siguiente, va a decir un poquito más adelante. Por esta causa dice, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Él habla, y aquí tal vez aprovechar que Pablo dice prisionero de Cristo Jesús. Literalmente era un prisionero. Y era un prisionero, ahí podemos ver dos puntos de vista. Uno donde Pablo está diciendo, soy prisionero de Cristo, porque literalmente por predicar el evangelio a él lo metieron preso. Segundo, porque él de forma voluntaria se sometió al señorío de Cristo. Entonces estamos claros que esa epístola fue escrita ¿por quién? Por Pablo. ¿Por qué? La misma epístola me lo dice, me lo menciona. Pablo se describe a sí mismo. ¿Quién era Pablo? Si se recuerda, Pablo era un judío que nació en Tarso, bueno, de padres judíos, porque él nació en Roma. Él nació en Cilicia, que era parte de Roma. Entonces, sus padres eran judíos, pero se lo llevaron a vivir a Jerusalén. Y ahí fue formado a los pies de uno de los mejores maestros, Gamaliel. Y entonces, él era considerado judío. ¿Cómo se le decía a Pablo primero? Saulo. ¿Pero por qué Saulo y por qué Pablo? Mire, yo sé que a algunos de ustedes esto les va a parecer como que esto es para primer grado, porque algunos ya lo saben. Amén, hermano. Algunos ya lo saben, ya lo conocen, se explica, pero es bueno explicarlo porque siempre hay gente nueva, siempre hay personas que de repente no lo han escuchado, porque si usted ve Saulo y Paulo, ¿por qué es Saulo de Tarso? Porque siempre se creía, o sea, Tarso estaba en Cilicia, ahí en Italia. Entonces, ¿por qué se ponía la ciudad? Para identificarlo. Y Pablo, por ser nacido en Roma, tenía la ciudadanía romana y sus padres eran judíos, eran de Jerusalén. Entonces, Saulo es el nombre judío. Pero cuando Dios le manda y hace un llamado para que vaya a predicar el evangelio, le encomienda a los gentiles. Porque el mismo Pablo en el libro de los Hechos le dice, mira, yo andaba detrás de ellos, yo los andaba matando. Y le dice el Señor, mira, te voy a mandar lejos, pero tú le vas a predicar a los gentiles, no a tu pueblo. Entonces es así como pasa él a utilizarse ya más como Pablo y no como Tarso. ¿Por qué? Porque él se identificaba más. Efeso, Filipo, Tesalónica no estaban en Israel, no estaban en Jerusalén, estaban en Asia. Entonces, gobernados por el Imperio Romano. Entonces era más fácil, era más entendible que él utilizara ese nombre, más que el de un judío, para lograr identificarse a quienes él iba a llegar con la palabra. Y dice algo más aquí. Pablo dice, apóstol de Jesucristo. Hermanos, esto hay que tenerlo claro. ¿Cuántos apóstoles eran? 12, llamados por Jesús. Amén. Llamados por Jesús. También podemos ver que de esos 12 hubo uno que pues se ahorcó. ¿Sí se recuerda? Judas.
por 30 monedas de plata, se ahorcó, cae, se desparrama, ¿cómo se llama? Los sacerdotes dicen, no, este dinero ya había salido de las arcas, está chueco, está maldito, entonces compremos mejor aquí, enterrémoslo en el campo que se llama Aceldama, ¿verdad? Y compra y ahí entierran a Judas. Y luego escogen para cubrir al otro, llaman a otro. ¿Sí se acuerda de eso? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No, no era Pablo. Le estoy explicando esto antes de entrar y meternos de lleno a la epístola, para que sepamos bien de dónde viene todo esto. Pablo no fue llamado junto con los 12. Es más, Pablo decía, yo fui llamado como un abortivo, lo último. Porque Pablo fue llamado directamente por el Señor, como fueron los otros. Ojo, una diferencia hay, que en esta etapa, cuando él es llamado, es cuando Jesús ya había resucitado. Y esto lo traigo a colación porque en estos tiempos se nos ha dado mucho lo del titulitis. La gente le encanta llamarse pastor, la gente, y sin ovejas. Realmente no debería, nadie que no tenga iglesia debería llamarse pastor porque no está pastoreando nada. Pero son títulos que se dan. Y otros se llaman apóstoles, profetas. Yo siempre viene a la mente un pastor que yo conocí. En alguna ocasión visité su iglesia, yo iba siendo pastor, por cosas de trabajo nos conectamos, fui a conocer su iglesia, muy bonita, pero yo lo conocí cuando él se llamaba pastor, pero ahora es el profeta. Y la esposa es ¿cómo le llama la otra? Profeta. No, él se llama apóstol y la esposa es la profeta. Y han ido escalando. Yo me alejé realmente cuando vi esta situación, y son la doctrina donde al pastor o al profeta o al apóstol le llaman papá. A él le llaman papá todos los de la congregación. Primero, usted no me puede llamar papá a mí porque no tiene un papá feo. Y segundo, yo tampoco tengo hijos feos. Me las desquito. Pero ahí entonces el problema de esto es que no nos podemos llamar solo porque yo me quiero llamar. Y una de las situaciones que se dan es esa. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es que no se trata de lo que yo me quiero denominar, es que si Dios me ha llamado, es que si Dios me va a tener un plan para mí. Y Pablo deja claro, y recuerde que Pablo siempre en sus epístolas dice siervo del Señor, apóstol de Jesucristo, esclavo, porque él está dando la autoridad y se está poniendo al mismo nivel de los apóstoles. Amén. Pero tiene un asidero, tiene de dónde aferrarse, tiene de dónde agarrarse y cómo decirlo. Cuando él dice a Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, o sea, ni siquiera él lo buscó. Porque recuerde que la misma palabra me enseña que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. No es de todos. Entonces Pablo empieza diciéndole, señores que están en Éfeso, yo soy apóstol por la voluntad de Dios. ¿Y dónde podemos ver qué era la voluntad de Dios? Bueno, algunos textos que lo respaldan. Busque conmigo el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, vea, Hechos 9:15, ve, porque instrumento que he escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos, ¿de qué, hermano? Dios se lo está diciendo a Ananías, que vaya y le diga que él ha sido escogido. Ananías le dice, Señor, pero tú sabes que él quiere matar a los cristianos. Pero Dios le dice, no, ve y dile que instrumento escogido me es este. O sea, ¿quién escogió a Pablo? Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo quiero dejarle en su corazón que no se trata de que nosotros nos llamemos terrenalmente como nos querramos llamar. Por ahí hay unas universidades en línea que me estaban diciendo, yo tengo algunos conocidos que tienen el título de doctor en teología. Entonces he estado investigando un poquito y me doy cuenta que hay una universidad en Estados Unidos que son 3 meses y usted paga cierta cantidad de dinero, no poca, y le dan el título de doctor. O sea que probablemente ahí dentro de 6 meses sea el doctor Ticas, ¿eh?
O sea, está bien porque se oye bonito, pues. Se oye bonito. Pastor y doctor, no en medicina, en teología. Pero nos damos cuenta que son títulos 3 meses. Creería yo que no es así por así, ¿me entiendes? Entonces son negocios donde usted paga una buena cantidad y son universidades radicadas en Estados Unidos. No sé cómo hacen. Y sí conozco a algunos pastores que se dicen doctores, no digo todos, algunos sin duda cursaron, pero hay algunos que uno dice, ¿cuándo fue estudió? Pero bueno, porque nos gusta eso, porque llama la atención. ¿Por qué me he detenido un poquito en esto? Porque usted tiene que tener el discernimiento que no todo aquel que dice ser pastor, ser doctor en teología, usted tiene que conocerlos por sus frutos. Amén, hermano. Por su fruto. Ahí vamos bien. Ahora, Pablo dice, yo he sido llamado. Vea Hechos 22, ahí donde estamos en el libro de los Hechos. Hechos 22, versículos 6 y 10. Espérame que estoy en el 21. Déjeme ver si no nos equivocamos al copiar las citas. 6:10 le dije, ¿verdad? Dice, pero aconteciendo que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Entonces puede ver cómo Jesús mismo escogió a Pablo. Amén, hermanos. Hablo un poquito de la vida de Pablo para que sepamos quién es Pablo. Ya le expliqué un poco que fue llamado a ser apóstol. Tenía toda la autoridad a llamarse apóstol. Amén, ¿estamos claros con eso? Y luego regrésese allá a Efesios. Sigamos avanzando. Vea que solo nos hemos detenido en Pablo para demostrarle a usted, primero, que esta epístola fue escrita por él. Ya le mostré algunas citas donde él habla en primera persona. Luego le demuestro por qué él dice que es apóstol de Jesucristo. Así que uno debe de entender que para ser apóstol tuvo que ser llamado directamente por Jesucristo. Amén, haberlo visto a él. Luego dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿A quién le manda esta epístola, esta carta? A los santos. ¿A quiénes se les denominan santos, hermano? Por ejemplo, usted aquí es una persona santa, aquí en este momento, porque está apartado para Dios exclusivamente. ¿Cuál es la modestadera nuestra? Decirle, hermano, cuando venga a la iglesia, guarde ese aparatito del diablo. ¿Ya? Hoy escuché una entrevista muy bonita que le hicieron al pastor Junior y él decía, tenemos que enseñarle a la gente a vivir con el celular porque siempre va a vivir ese diablo con nosotros. Y es cierto, es una tentación que se tiene. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, la insistencia nuestra es, por ejemplo, que preste atención, que si estamos orando, ore, porque en ese momento usted está siendo apartado para Dios. Entonces Pablo dice, a los santos, a los que se apartaron, a los que han decidido seguir a Cristo, que mire que en estos tiempos no era como ahora. Nosotros tenemos toda la libertad de estar acá y mientras no infringamos ningún tipo de la ley, si cumplimos con las normas de sonido, si cumplimos con los horarios, si no molestamos a nadie, si no incomodamos, nadie puede venir a querernos cerrar. Pero en esos tiempos sí lo hacían. Entonces cuando Pablo dice a los santos, está diciendo aquellos que han tenido la capacidad, han tenido la determinación de seguir a Cristo, porque no era fácil. Entonces Pablo dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. O sea, la fidelidad es para Cristo, amén. Santo, apartado para Dios y fiel a las enseñanzas del Señor, nunca a un hombre, nunca a una persona, siempre la fidelidad para Cristo, amén, hermanos. Luego dice que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios. Ahora, ¿cuándo Pablo funda esta iglesia? Pablo estuvo cerca de 2 años y medio ahí.
Él llegó ahí a Éfeso, llegó a predicar y empezó y dejó un grupo. Váyase conmigo al libro de los Hechos, capítulo 18, 19. Vea lo que dice Hechos 19, 1. Aconteció, dice, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolos era un predicador de la palabra, que Pablo luego lo pulió. Dice, Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Cuándo creíste? Y ellos le dijeron, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ojo con esto. Aquí podemos ver que Pablo, ¿a dónde estaba? En Éfeso. Váyase al 10, al 19:10. Así dice, continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. En ese periodo Pablo estableció la iglesia en Éfeso. Es decir, Pablo les está escribiendo esto en la cárcel, pero algunos ya les conocía. Pablo no era extraño para ellos. Él había fundado esa iglesia. Él había fundado la iglesia ahí en Éfeso. Pasó 2 años instruyendo a su iglesia. O sea que Pablo no era desconocido para los que están ahí en Efesios. Sigue avanzando. Dice el 2. Gracia y paz a vosotros. Ojo, ¿qué está ahí en Efesios? Perdón, en Efesios 1:2. Efesios 1:2. Regresémonos. Solo le di esas citas para que usted pueda ver quién era Pablo, en qué año más o menos se escribió, por qué dice Pablo que es apóstol, que son cosas que debemos de conocer y entender, y también demostrarle que Pablo estuvo ahí en Éfeso durante 2 años instruyendo. Ahí dice, hablando de Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué hablaba? De su resurrección. ¿De qué hablaba? Que Él era el Señor y Salvador. Ahora, dice en Efesios 1:2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? ¿Qué les dice? ¿Qué es la gracia? Fíjense cuando uno dice, no, esta persona tiene gracia. Alguien que cae bien. ¿Cuántos tienen gracia aquí? La mayoría, hermano. Si usted está en el Señor, Dios le da la gracia. Hasta para caer mal, cae bien, ¿verdad? Sí. Pero cuando Pablo dice gracia y paz, está diciendo que por medio del sacrificio en Jesús hay salvación. Porque usted y yo somos salvos, ¿por qué? Por gracia. No, Pablo no está diciendo, señores, la gracia, ustedes caen bien. No, le está diciendo gracia y paz. Dios nos da la gracia por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que hace que por medio de ese regalo yo tengo salvación. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué menciona al Padre y al Hijo? Porque el Padre puso al Hijo, Él envió al Hijo. El Hijo, por medio de su sacrificio, nos da la gracia con el Padre y nos da paz. Amén. Luego dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que nos bendijo con qué, hermano, con toda bendición, ¿qué? Espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire qué bonito lo que dice. Empieza diciéndole al pueblo de Efesios, señores, Dios nos ha dado bendición, pero bendición espiritual. No quita que Dios da bendición materiales. Yo tengo personas aquí que me han dicho, pastor, este año 2022 fue muy bendecido. Nadie, hermano. Bueno, pero sí, hay personas aquí que me han dicho, pastor, este me fue bien, materialmente hablando. Pero la palabra no solo me habla de eso, me habla de una bendición espiritual. ¿Qué me trae la bendición espiritual? Me trae paz, me trae tranquilidad, me trae gozo. Y no me va a dejar de mentir que cuando usted tiene una paz mental, tiene una paz espiritual, usted tiene una manera de ver las cosas diferente. No se ahoga en un vaso de agua, porque usted dice, bendito sea el Señor a pesar del problema, pero yo sé que voy a salir adelante con esto. Entonces la paz y la bendición celestial
se vuelve en una bendición material, ¿sí o no? Nadie que ande bien con el Señor, nadie que tenga fe, que tenga confianza, que tenga esperanza, que tenga seguridad en Él, va a estar en un problema llorando por el problema, va a estar confiado que va a salir del problema. Entonces es una bendición espiritual saber que tengo un Dios que me ayuda, que tengo un Dios que me saca. Entonces Pablo dice, con toda bendición celestial, o sea, todo lo que venga del cielo es bendición. Sigamos leyendo. En los lugares celestiales en Cristo, y pone la condición en Cristo. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Entonces, si es fuera de Cristo, no es la bendición que venga de Dios. Amén, hermano. En Cristo, dice. Las bendiciones vienen en Cristo. Y ese es el llamado que le hacemos a usted y a todos los que se acercan a buscar de Dios, que en Cristo hay bendición celestial que le trae paz, que le trae gracia y le trae a usted la tranquilidad para enfrentar los problemas. De modo tal que cuando usted tenga problemas que le estén lloviendo, acuérdese que hay bendiciones celestiales para que esa paz que usted tenga le ayude a salir adelante del problema financiero, del problema de salud, del problema familiar. Sigamos avanzando. Dice el versículo 4: según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ¿qué? ¿Para qué nos escogió el Señor, hermano? Ahí lo dice la Biblia. ¿Para qué? Para que vivamos en santidad. Ojo, entendamos el concepto de santidad. Por años, usted y yo, los que venimos de la iglesia tradicional, entendíamos que un santo era alguien que tenía alitas, un angelito, alguien que volaba, alguien que, wow, que levitaba, ¿verdad? Pero la santidad es apartarse para Dios y vivir de una forma correcta ante los ojos de Dios y por ende y por tal ante los hombres. O sea, la santidad no es que yo voy a andar todo el día. Hay un santo de la iglesia tradicional que a los 15 años murió y él tenía una máxima y él decía: antes morir que pecar. Ese joven, cuando le venían pensamientos impuros, como nos vinieron a todos, hermanos, cuando estábamos jóvenes, es un proceso hormonal, ¿o no? No solo yo soy el... Claro, cuando la jovencita le empieza a gustar un joven, cuando al joven le gusta, cuando los jovencitos o las jovencitas de repente exploran su cuerpo. Pero este joven decía, cuando a él le venían los pensamientos impuros, en su catre donde él dormía ponía piedras filosas para doblegar su carne. Es lo que le enseñaron. De hecho, de una enfermedad murió muy joven, de 15 años. Es un santo de la iglesia tradicional. Me voy a omitir, en otras veces he dicho el nombre, me voy a omitir porque algunos se pueden incomodar. Pero hermano, pero la Biblia no me habla de eso. Porque cree que los monjes se enclaustraban, así se dice, ¿verdad? Se metían a los conventos, cerrado, hermano, para evitar pecar. Hermano, usted puede estar aquí y podemos estar pecando. Más si le ayuda a alguna su hermanita esa que aquí no vienen, bendito sea el Señor. ¿Sabe que en una iglesia que fuimos nosotros había una hermanita al frente, no sé si era hermana en Cristo o en el diablo, no sé, con una falda tan corta que la esposa del pastor con las diaconisas agarraron una toalla y se la fueron a poner? Correcto, hermano. Porque la vista atrae, porque nos llama, el pecado llama. Hoy estaba aquí temprano, como siempre, aquí en mi oficina, estudiando, preparando, viendo los pagos, arreglando un montón de cosas, proyectándonos para el año y todo. Y vino alguien a hacer un trabajo en su moto. La moto la suben siempre a la acera. Y de repente pasó una muchacha que me imagino que tenía calor porque iba algo corta, ¿ve? Y justo yo dije, va a ser lo que los hombres hacemos. ¿Qué cree que hizo? Se subió a la moto y cuando la muchacha pasó, ¿ve? Es que, hermano, y no crea que solo los hombres, también hay mujeres, esas no vienen aquí. Entonces, cuando habla, vuelvo aquí porque no me quiero desviar, no es que esté molestando, es que dice en el 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. O sea, nos habla de una santidad
de que nuestra mente, nuestro accionar sea conforme a Dios le agrada. Si somos esposos, honrar a nuestra esposa. Si son esposas, honrar a sus esposos. Si son hijos, honrar a sus padres. Amén. La santidad no tiene nada que ver con la forma de vestirse, sin embargo se refleja, porque uno debe de ubicarse también, debe saber a dónde va, debe saber dónde está. Sin embargo, cuando habla de santidad, no nos pongamos estándares como este joven santo que la iglesia tradicional, ¿cómo le llaman ellos? No es adoración, ellos le llaman, lo veneran, porque él decía, y lo puede buscar, antes morir que pecar. Y uno en esa iglesia, uno dice, wow, así quiero ser yo. Ya no hubiéramos matado todos, hermano, ya no hubiéramos muerto. La santidad que me habla es de cuidar nuestros pensamientos. Yo lo decía el día lunes, cuidado con el tiempo ocioso, cuidado con estar mucho solo, no es conveniente. Un teléfono, sus hijos en la mano, un teléfono, tienen internet abierta, no hay un control. ¿Qué ven? ¿Qué hacen? ¿Con qué conectan? Nos podríamos sorprender, hermano. Y no solo los jóvenes, también nosotros los adultos. Cuidado con eso. Entonces, cuando Pablo le dice que Dios nos escogió para que fuésemos santos, porque la Biblia también me enseña que sin santidad nadie irá al Señor. Pero vuelvo a lo mismo, cuando hablamos de santidad nos imaginamos los santos acostumbrados que están en las iglesias tradicionales. Son gente que vivió una vida piadosa, de bondad para con los demás, pero también tuvieron sus pensamientos, hermano. No crea que no hubieron pensamientos malos. Yo les juro que todos los que estamos aquí, de alguna otra manera, tenemos pensamientos fuera de orden, pero cuando tiene el Espíritu Santo, usted puede decirle, Señor, reprendo ese tipo de cosas que a lo mejor la vista nos llame la atención por ver, tal vez la curiosidad de ver cosas que no debamos. Entonces, Pablo dice que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí nos corresponde a nosotros ver qué tanto yo estoy caminando sin mancha frente de quién, de Cristo, no de los demás, hermano, porque usted y yo vemos hasta donde nosotros le dejamos ver. No, yo veo a ese hermano, yo lo veo incorrecto. No, yo veo al pastor muy correcto. No, yo veo a las hermanas servidoras muy correcto. No, yo veo a ese hermano bien correcto. No, yo no creo. Es lo que nosotros dejamos ver. Pero con Dios, ahí no es lo que yo quiero. Él me ve. Él sabe me actuar. Él sabe si somos hombres y mujeres realmente que estamos bajo el servicio de Él por agradarle a Él o por una costumbre. Él sabe si venimos al culto porque es una tradición, es una costumbre, porque si no se enoja mamá, porque si no se enoja papá. Él conoce si realmente estamos apartándonos para Él. Si realmente cuando usted y yo tenemos una tentación y decimos, no, esto no. Hay una alabanza que dice, cuidaré mis ojos. Y es buenísimo, para mí me sirve terapia. Cuando la vista o en algo, en lo que sea, cosas que me aparecen, yo digo, cuidaré mis ojos, porque nos llama a ser santos, no delante de ustedes, hermano, delante de Él. Aquí no dice para que sean santos en la iglesia, porque aquí en la iglesia casos muy, muy puntuales de personas que se han peleado, se han dicho frases hirientes dentro de la iglesia. La mayoría no, aquí todos estamos apartados. Aquí usted mira al hermano y usted lo trata con respeto, o eso esperamos. Yo no espero que ninguno de ustedes salga un día enojado, gritándole a alguna servidora, gritándole a su líder, ¿no? Pero como no dice santificados en la iglesia, dice ante Cristo, y ante la presencia de Dios estamos todos los días. Qué callado, lo siento, hermano. Sigamos avanzando, pues va. Dejemos los santos a un lado. Luego dice, en amor, dice, ojo, nos escogió con amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Según el puro afecto de su voluntad. Ojo, este texto ha sido muchas veces polémico. La gente dice, pero es que ya están predestinados los que ya Dios predestinó. Es que la predestinación es, yo decido algo para todos. Por ejemplo, en una casa donde usted tenga 4 hijos o 2 hijos, y usted dice,
como esposos, como pareja, hemos destinado un fondo para que mis hijos estudien su universidad, por decir algo. Todo, desde las primeras, desde sus primeras clases hasta llegar, y hemos destinado, ¿verdad?, ya o predestinado un dinero. De los 12 hijos que usted tiene, uno decide estudiar y aprovechar ese respaldo de sus padres, pero otro decide: no, mira, yo no traigo para estudiar, yo voy a hacer esto y voy a ser negociante o me voy a meter a trabajar. Entonces había algo predestinado para los hijos, pero no todos lo quisieron, ¿sí o no? No todos lo quisieron. Entonces, cuando habla de predestinación, no habla de que Dios tiene ya a la gente escogida. No, Él a todos nos ha dado la oportunidad de ser salvo. Y cuando digo a todo. Nosotros no salimos a la calle: quiero ver este no le hablo porque no está predestinado, tiene la marca del diablo, ¿no? Usted sale y le va a hablar al muy bolo, al que está ahí, al que esté fumando. No, este está fumando, está predestinado a condenarse. ¿O salimos así, hermano? ¿No? Nosotros no salimos al hospital tal cual la religión, el budismo, el hinduismo, donde la gente enferma. Usted ve en la India mucha gente pobre, tirados y con algún defecto, no les ayudan, escasamente, porque para ellos como ellos creen en la resurrección en otros seres, y que si la reencarnación, si usted fue buena onda, usted puede aspirar a volver a salir o a nacer rico. Si fue una rata de ¿cómo se llama? De los templos que ellos tienen. O si usted nace con algún defecto, usted está pagando todo lo malo que hizo en su vida anterior. De modo tal que ellos no le ayudan porque dicen: esto es un castigo. Dios destinó que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí o no? Vamos al hospital y uno dice: no, este tiene SIDA. Pues no, está predestinado por pícaro, ¿verdad? No, podría ser un ejemplo, pero Dios no dijo eso. Entonces algunos se enfrascan a decir: es que ya Dios tiene a los que predestinó para que se salven, los otros ya los condenó. La Biblia no dice eso. Los que no han creído son los condenados. De hecho, hay algunas iglesias donde no evangelizan. Si alguien llega cerquita, póngale, ¿qué hacemos nosotros si alguien viene aquí? Así se queda ahí corizando. Y si está alguien ahí: hermano, pase, bienvenido. Vea, venga. Y la gente, ¿qué horarios tiene? ¿Ve? Algunos que, tal horario. ¿Por qué no pasa, pues? Y venga, se mire. Y algunos deciden y entran. Y gloria a Dios por eso. Pero en estas iglesias, el hermano puede estar así, de un pie para entrar. Si no pone el pie, es que Dios no quiso que entrara, ¿no? Y por eso no hacen el llamado, por eso no evangelizan, porque esos no estaban predestinados a ser salvos. Pero eso no me enseña la palabra. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque a algunos les gusta sacar todo esto y le van a decir: no, es que ya están los predestinados, ya están quienes van a ser salvos, y si tal persona no ha llegado es porque Dios lo predestinó a condenación. Entonces estamos hablando de un Dios que hace acepción de personas. ¿Qué es la palabra acepción? Es lo contrario de excepción. ¿Qué es acepción? Alguien aceptado, favoritismo. Y la Biblia dice que Dios se agrada en aquel que hace la voluntad de su Padre. No dice en aquel que nació en tal religión, en aquel que nace en tal iglesia, no. Entonces tenemos que entender que Dios, desde la fundación del mundo, a todos nos predestinó, lo que dice Juan 3:16: todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. No dice solamente los que ya están predestinados, no dice eso. Entonces tengamos cuidado, porque hay algunas doctrinas que dicen que ya está la gente que iba a ser salva y que por eso ellos no evangelizan y que por eso ellos no le hablan a nadie de Cristo, porque esa gente, bendito sea Dios que yo sí fui elegido. Dios no tiene favoritismo, hermano. Amén. Dios no tiene favoritismo. Él no hace acepción de personas. Él no tiene alguien preferido.
Pastor, pero porque a algunos cristianos les va mejor que a otros, consecuencias. Ya nuestro pastor general nos hablaba de eso, pastor fundador nos decía, profeta de consecuencias. Hay cristianos que no andan bien, les va a ir mal. Les va a ir mal. Comete un error, tiene que pagar. Tiene que pagar el error que se cometió. Entonces, hermanos, vamos a dejarnos hasta aquí porque el tiempo nos ha consumido, pero recordarle que esta epístola fue escrita, es conocida dentro de las 4 epístolas carcelarias. ¿Cuáles dijimos que eran esas epístolas carcelarias, hermanos? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. También dijimos que Pablo fue el fundador, porque esto lo vimos en Hechos capítulo 19. Vimos que Pablo es apóstol por voluntad de Dios. Él explicaba a usted que no es lo que yo digo que soy, es lo que Dios quiere que yo sea. Para que tengamos claro que no se trata de un título, se trata del respaldo de Dios. Amén. Y explicamos un poquito también acerca de lo que era las bendiciones espirituales. Hablamos un poquito también de cómo Dios nos llama a apartarnos para Él, santificarnos en el día a día, no solo en la iglesia, en mi trabajo, en mi actuar diario, hasta con mis pensamientos. Y terminamos hablando un poquito acerca de la predestinación, es decir, todo aquel que en Cristo cree es salvo por gracia, porque así se le antojó a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es bueno. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.